porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Cantemos la grandeza del Señor. Todos cantamos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Todos cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Todos cantamos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Todos cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Todos cantemos la grandeza del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ser hermano, hermana de nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente digamos somos cristianos por decirlo, sino que lo vivamos, que lo sintamos, que nos hagamos familia del Señor. Digámosle al Espíritu Santo que nos ilumine todos. Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 26 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida, alabo y bendigo a Dios por este día, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Hermanitos, en este día la palabra de Dios nos va a hablar de un tema que nosotros, oigan bien, nosotros, los católicos, estamos claros. Nosotros los católicos lo conocemos porque en muchas ocasiones lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, pero la liturgia nos lo presenta nuevamente para refrescar la memoria. Por eso, en este tema que nos presenta hoy la iglesia, que es acerca de la familia de Jesús, la palabra hermanos hace pensar a los hermanitos evangeliquitos que eran hijos de la Virgen María. Cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, dicen, ahí está clarito que María tuvo más hijos, según los protestantes. Y con ese cuchillo de cartón y con esa mentira logran confundir a los católicos que no se preparan. Logran confundir a los católicos ignorantes. Pero para que usted ya no sea un católico ignorante, seguro protestante, sino que sea un católico instruido que nunca va a ser confundido, le invito a que abra la Biblia.
Y hoy vamos a ver qué significa esa palabra hermanos de Jesús. Vamos a ver. Y vamos a ayudar con varios ejemplos bíblicos, de manera de que ustedes y yo podamos observar que la palabra hermanos en la Biblia no hace referencia a que sean hijos carnales de la Santísima Virgen María, sino que hace referencia a que sí son hermanos de Jesús. Es más, ustedes y yo vamos a ver en este evangelio, en este video que están escuchando, que están viendo, vamos a ver cuántos hermanos tuvo Jesús. Jesús no tuvo pocos. Ustedes van a ver con la Biblia que tuvo más de 500 hermanos. O sea que esos 500 hermanos eran hijos de la Virgen María. No. Si los protestantes dicen, llega su madre y sus hermanos, significa que María tuvo más hijos. Cuando la Biblia diga que Jesús tuvo más hermanos, entonces significa que la Virgen María tuvo más hijos. Y cuando diga que tuvo 500 hermanos, entonces la Santísima Virgen María tuvo 500 hijos. La razón o la lógica que utilizan los protestantes no está basada en la Biblia. Y esto que le estoy diciendo lo voy a comprobar con citas bíblicas, Y esto que le estoy diciendo se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Busca tu Biblia, busca un cuaderno donde puedas apuntar y vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oído al tambor, paren la oreja. San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Para quitarle la máscara, para quitar las mentiras de los protestantes, para matar piojos. Los hermanitos evangeliquitos nos quieren meter piojitos y los católicos vamos a estudiar San Marcos, capítulo 3, versículo 31 y siguiente. San Marcos, capítulo 3, versículo 31. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Aquí no hay ningún problema. Aquí la palabra de Dios dice que llegó la mamá y llegaron parientes. Parientes significa amigos, parientes significa familia, parientes significa conocido, parientes significa cercanos. Todavía no hemos escuchado la palabra hermanos de Jesús. Jesús estaba predicando, estaba llevando la palabra de Dios y la familia llegó. Recuerden, hace unos días el evangelio, la familia decía, Jesús está loco, no quiere ni comer, no lo dejan comer. Y se fueron a buscarlo. Y ahí llegaron a hablar con él, a preguntarle qué le pasaba, a preguntarle que por qué no estaba comiendo. La familia, los parientes, los amigos fueron a preguntarle. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. La familia no entró, a lo mejor estaba lleno, a lo mejor estaba full y no podían ingresar, pero le mandaron la razón. Y el razonero o el que llevó la información o el mensajero, miren lo que dijo. En torno a él estaban sentada una multitud cuando le dijeron, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Ahí fuera está tu madre y tus hermanos. Entonces, cuando un hermanito evangeliquito escucha tu madre y tus hermanos, dicen, María tuvo más hijos. Y si usted le pregunta a un protestante, ¿dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos? Ellos dicen, en Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. Y usted le pregunta, ¿y qué significa? Eso significa teológicamente, según la teología de los protestantes,
que María tuvo más hijos. Rapao, póngale 0. No significa eso. Llega su madre y sus hermanos católicos una preguntita. Y los que están en el chat respondan. Llega su madre y sus hermanos. ¿Significa María tuvo más hijos? ¿Sí o no? Respóndalo. Porque puede ser que esté algún evangélico escuchando la palabra de Dios y esté diciendo, sí, eso significa que María tuvo más hijos. Miren, le voy a decir un secretico. Le voy a decir un secretote. Católico, hermanito evangeliquito, no encontrará desde el libro del Génesis hasta el final de la Biblia, el libro del Apocalipsis, una cita, un texto, un argumento que diga María tuvo más hijos. No la va a encontrar. No lo escriben los autores sagrados y eso no es palabra de Dios, por eso no lo creo. Cuando los pastores protestantes dicen María tuvo más hijos, eso es palabra de falsos pastores, palabra de Satanás, no es palabra de Dios. Y no estamos obligados a creerlo. Ahora, si hay algún protestante, si hay algún hermano que no es católico y quiera mostrármelo en la Biblia, textualmente, María tuvo más hijos, aquí en los comentarios puede decir, padre, usted es un mentiroso. Aquí está la cita bíblica. Y todos los católicos que estamos viendo este video podremos leer en los comentarios o que el padre miente o que los protestantes son una cuerda de mentirosos, fariseos, hipócritas, falsos y que están raspados todos. No lo dice. Llega su madre y sus hermanos. Según lo que los falsos pastores han enseñado, significa para ellos que María tuvo más hijos. Pero eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Llega su madre y sus hermanos. Y le voy a dar citas, capítulos y versículos para que ustedes se den cuenta que nos quieren engañar, que los protestantes nos quieren ver la cara de tontos a los católicos, repitiendo como el loro lo que sus falsos pastores les han enseñado, pero que no son argumentos bíblicos, que no es palabra de Dios y que por tanto no estamos obligados a creer. Y por eso les predico con libertad. Es más, les digo a los hermanitos que no son católicos de Santa Rosa, que están escuchando el Evangelio del día, que están escuchando la palabra de Dios, que le digan a sus pastores, que le digan a los pastores protestantes, que les busquen en la Biblia donde dice María tuvo más hijos, no donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Porque le voy a mostrar con la Biblia que la palabra hermanos no significa que sean hijos de la Virgen María. En varias ocasiones la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero no dice en ningún lado que María tuvo más hijos. Por el contrario, si usted lee, por ejemplo, San Mateo 1:23, léalo. La Virgen concebirá y dará a luz, y ahí viene, un hijo, un solo hijo. San Lucas 1:35 y siguiente. El ángel le dice a la Virgen María, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No dice los que nacerán de ti. El santo
En San Juan 19, 25, 27, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿dónde estaban esos hermanos carnales? ¿Dónde estaban si existían? San Juan era el que estaba ahí, al lado, al pie de la cruz, y le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. De tener más hijos, ¿por qué se la dejó a un extraño? Entonces, los protestantes vienen a llenarnos la cabeza de piojos. Y le repito, católicos de Santa Rosa, del mundo entero que están escuchando la palabra de Dios, díganle a sus pastores, díganle, protestantes que están escuchando la palabra de Dios, díganle a los pastores de la comunidad, a los que lo dirigen a ustedes, ¿dónde enseña la Biblia que María tuvo más hijos? Muéstrelo textualmente, muéstrelo. No lo hay. No está escrito. Por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios para que ustedes se den cuenta que una cosa diferente es María tuvo más hijos a que la palabra de Dios diga Jesús tuvo más hermanos. Tu madre y tus hermanos, la palabra hermanos, son dos cosas diferentes. Hijo carnal es muy diferente a hijo espiritual. La Biblia nunca dirá María tuvo más hijos, solamente en la mente de los falsos pastores. Pero la Biblia sí dirá que Jesús tuvo más hermanos. Óiganlo. San Juan, capítulo 20, versículo 16. San Juan 20 y 16. Y anote la cita, católico, anótela, porque le llegará el hermanito evangeliquito a meter piojitos para que usted tenga la cita, así como Jesús hizo en San Mateo, ¿se acuerdan? San Mateo 4, en las tentaciones, cuando el diablo llegó y le dijo: tírate de aquí del templo, tírate, porque Dios le ha dado, dice la palabra, que Dios le ha dado órdenes a sus ángeles para que tu pie no caiga sobre piedra. Y dice Jesucristo, la Biblia también dice, tome esto, no tentarás al Señor tu Dios. Así hay que hacerlo a los protestantes. La Biblia también dice esto. María tuvo más hijos. Mentira, error. Eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. Marcos 3:31, llega su madre y su hermano. Miren, la Biblia también dice esto en San Juan 20, desde el 16. Oído al tambor. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no te me acerques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Pero vete donde mis hermanos. Repito, pero vete donde mis hermanos. ¿Donde quién la mandó Jesús? A donde los hermanos. O sea, llega su madre y sus hermanos, significa que llegó la mamá con el resto de los hijos a donde estaba el otro hijo, que era Jesús. O vamos a ver qué significa la palabra hermano. Según los protestantes, llega su madre y sus hermanos, significa María tuvo más hijos. Según la Biblia, van a ver ustedes que no. Jesús le dijo, vaya donde están mis hermanos, vaya. Vamos a ver si la Biblia dice, y fue María y se encontró a la Virgen, a la mamá, con el resto de los hijos. O vamos a ver quiénes son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Para que no haya confusión. Aquí la confusión la generan los protestantes cuando dicen, aquí la Biblia enseña, María tuvo más hijos. Error, ahí está el error. Aquí en San Marcos 3:31 la Biblia no enseña, María tuvo más hijos. Enseña que Cristo tuvo más hermanos. Y por eso estamos leyendo San Juan 20:17. Vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús dice que Él tiene hermanos a los que le tiene que decir que hay un Padre que también es suyo.
que hay un Dios que también es suyo. Porque dice la Biblia, llega su madre y sus hermanos, porque son hijos de Dios. ¿Somos hermanos de Cristo? Sí. ¿Quiénes? Los que somos hijos de Dios. Veamos a dónde se fue María. Fue María Magdalena, versículo 18, oído al tambor, y le dijo a sus discípulos que había visto al Señor y que había dicho aquellas palabras. Fue María Magdalena y le dijo a los discípulos. A ver, si la palabra hermano significa que María tuvo más hijos, cuando Jesús le dice a María Magdalena, mire, acabé de resucitar, vaya donde mis hermanos. ¿A dónde tenía que ir María Magdalena? A donde estaba la Virgen, donde estaba con los hijos, pero ella no fue para allá. María Magdalena fue donde estaban los discípulos. ¿Qué significa? Que María Magdalena se equivocó. Que María Magdalena fue donde no la mandaron. No. Significa que la palabra hermanos en la Biblia, hermanos en la palabra de Dios, hermanos en las Sagradas Escrituras, tiene diferentes significados. Y cuando la Biblia dice llega su madre y sus hermanos, no significa que sean hijos carnales de la Virgen María, como lo enseñan erróneamente los protestantes. Significa que tenemos un Padre en común que es Dios. Los protestantes están en un error y nosotros los católicos debemos enseñarles. ¿Recuerdan el evangelio de ayer? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Si toman algún veneno no les hará daño. El veneno de los protestantes lo quieren inyectar. Si no ha escuchado el evangelio de ayer, óigalo. Si ustedes los católicos que escuchan entre semana, pero los fines de semana no, está bonito el evangelio de ayer, está hermoso. Todos los evangelios son bonitos, todos son hermosos, pero el de ayer era un jalón de oreja para los discípulos. Vayan a predicar, expulsarán demonios, agarrarán serpientes con mentira, con engaño, protestantes diciendo mentira, y con la palabra de Dios le podrán explicar. Si toman algún veneno no le hará daño. ¿Para qué le predico la palabra de Dios? Porque si algún católico se tomó algún veneno, como enseñaba la palabra de Dios ayer, con la palabra de Dios, el veneno no le hará daño. Si le metieron algún piojo en la cabeza, María tuvo más hijos, no les hará daño. Por eso les predico la palabra de Dios de esta manera, para que usted pueda comprender que no le hará daño, porque tú eres discípulo de Cristo. Otra cita bíblica. Si Jesús tuvo más hermanos, ¿significa que María tuvo más hijos? Todos los discípulos, más de 72 discípulos de Cristo, ¿eran hijos de la Virgen María carnales? No. Otra cita bíblica, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 y siguiente, repito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 y siguiente, escuchen. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros ya murieron. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que Jesús resucitado se le apareció a María Magdalena. Pero dice San Pablo que también se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, hermanito que no es católico y que confunde la palabra de Dios, significa que esos 500 hermanos eran hijos carnales de la Virgen María. Dígame usted, respóndame. Porque usted dice la palabra hermanos en la Biblia significa que son hijos carnales. Yo le estoy diciendo que no. Pero entonces se lo estoy predicando con la Biblia. Cuando Jesús aparece a más de 500 hermanos, ¿también esos 500 hermanos son hijos de la mamá de Cristo? ¿O será que a usted le explicaron la Biblia mal? ¿O será que a usted le metieron gato por liebre? ¿O será que a usted lo engañaron? Se apareció a más de 500 hermanos. ¿Esos 500 hermanos eran hijos de la Santísima Virgen María? Pues no. Llega su madre y sus hermanos, volvemos al evangelio de hoy. No significa que la Virgen María haya tenido más hijos. No. Significa que Jesús tuvo más hermanos. Eso para que usted aprenda a no hacer caso a las palabras de los falsos pastores que le han engañado. Él le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Oigan, ¿qué le dijo? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vio a los que tenía alrededor y le dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? ¿Que María tuvo más hijos? No, eso lo enseñan los falsos pastores que por no estudiar correctamente la palabra de Dios andan inventando cualquier cosa, cualquier tontería con tal de hacer quedar mal a la Santísima Virgen María. Eso lo enseñan ellos. Jesús enseña: llega mi madre y mis hermanos, significa que podemos ser hermanos de Cristo si cumplimos la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.